Me traje este porque hoy hay varias cosas que vamos a charlar y me parecía mejor escribirlo para no marearnos. El día de hoy vamos a ver el tema de el autor lo pone como la evaluación y clasificación de los dones. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos haciendo las listas? Cada grupo tenía un pasaje y fueron haciendo las listas en las cuales habían dones que se repetían, habían otros que solo aparecían en una lista. Y primero vamos a recordar que cuando evaluamos los dones y las listas de dones que estuvimos viendo, notamos varias cosas que llaman la atención. Lo primero que vimos era que las listas, cada una en sí misma, no son completas. Vieron que había listas que tenían algunas cosas, otras listas que le faltaban y otras que eran súper cortitas. Entonces, ninguna de esas listas es completa. Y uno puede decir, ¿pero por qué, no? Y bueno, el tema de los dones, cuando lo estudiamos que son dados por Dios, el Espíritu Santo, son los dones del Espíritu. Y son una muestra de la gracia, del amor de Dios para con nosotros. Y el amor, la gracia de Dios son sin fin, ¿no? Entonces, podríamos llegar a pensar que también las manifestaciones de los dones son muchas más de las que aparecen en esas listas, ¿no? Primera de Corintios vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 12. Hay algunos pasajes que vamos a leer tantas veces hasta la memorización de tanto repetirlos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan cuál era el camino aún más excelente? El amor, muy bien. ¿Y se acuerdan cuando estudiamos el amor? Que en el capítulo 13 había una lista de cosas que decía el amor es, el amor es, el amor no es, que en el español son adjetivos, ¿no? Ser esto o no ser aquello. Pero ¿se acuerdan qué es lo que era en griego? Eran verbos. Lengua y literatura. Yo casi me llevo un montón de veces, así que... verbos. ¿Y los verbos qué es lo que muestran? Acción. Entonces el amor, según 1 Corintios 13, son acciones, no adjetivos. No son calificativos, sino acciones, actitudes. Y este es el camino mejor que muestra Pablo, ¿no? Él tiene la lista, muestra, estos son algunos de los dones, pero el camino mejor es el amor. Porque si tenemos amor, vamos a accionar para con los demás. Y el amor que tenemos no es nuestro, sino que es amor que viene de parte de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu que os ha dado. Y al ponerlo en acción, estamos mostrando de alguna forma el don de Dios, que es el amor. Por eso es tan complicado decir esta es una lista completa de dones, ¿no? Cuando leímos la clase pasada, porque no es tan restrictivo así, teniendo en cuenta que los dones son una manifestación del Espíritu para con su pueblo. Segundo punto, de las listas. Las listas tampoco pretenden ser precisas. ¿Qué significa? Bueno, Pablo cuando hizo las listas, vieron que estaban en 1 Corintios, en Romanos, en Efesios, en 1 de Pedro también aparece un poquitito, y otros repartidos por otras partes. Él en un momento intentó ser preciso, de decir, bueno, ahora voy a definir qué significa este don, este don, este don. Él está hablando de varias cosas, intentando ordenar la iglesia de Corinto, por ejemplo, y bueno, agarra una X cantidad de dones y los empieza a enumerar como para decir, bueno, tenemos que trabajar sobre esto que ustedes están entendiendo mal, ¿no? Porque los de Corinto creían de que los dones
de profecía, de lenguas, de sanidades, eran, como eran los dones que más se ven, ¿no? más copados, todos querían tener ese don. Entonces él, haciendo un poco de orden, nombra dones referidos a eso. Y también es complicado, como vimos, muchas veces distinguir entre los dones y los ministerios, o dones y roles. ¿Se acuerdan que Pablo dice, uno les dio apóstoles, evangelistas, pastores, maestros? También es difícil distinguir entre un don espiritual muchas veces y un talento natural, ¿no? Como, no sé, el don de enseñanza, el don de misericordia. Uno dice, pero hay gente de afuera que también lo tiene. Es distinto, pero como se complica a veces. Por eso Pablo en sus listas no intentaba ser exhaustivo o definir, sino simplemente mostrar un poco de ciertas manifestaciones. Tercero, las listas, como ya vimos, vamos a hacer un ejercicio acá, no son uniformes. No son uniformes. Eso quiere decir que cada lista tenía una intención en sí misma. Sabemos que los dones no son uno más importante que el otro, así como en el cuerpo cada parte es importante, pero Pablo en cada lista, vamos a hacer un ejercicio. A ver, tengo 1, 2, 3, 4. A ver, 4 voluntarios necesito y el resto puede buscar para ayudar. Para leer un pasaje cada uno. Uno, ¿querés buscar 1 Corintios 12, 8 al 10? Segundo, 1 Corintios 12 también, pero 28 al 30. Romanos 12, 6 al 8 y me falta uno. Pablo, Efesios 4, del 8 al 11. Yo voy a hacer lo siguiente para mostrar este concepto. Estos pasajes que le di son distintas listas que Pablo hace de dones. Y vamos a usar profecía. 4 dones más generales, más conocidos. Apóstol y lenguas. Que son los que más conflictos solían generar en las iglesias que Pablo escribía. Vamos a hacer lo siguiente. El primer pasaje, vamos a ver qué dones, aparecen muchos otros en los pasajes, pero de estos 4, ¿cuáles aparecen? El primer pasaje es 1 Corintios 12, del 8 al 10. A ver, ¿qué dice? A otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bien, ¿cuáles todos aparecían entonces ahí? A ver, en el orden que van apareciendo, a ver, de esta lista, de las 4, claro. ¿Sanidad aparece primero? Sanidad está en el versículo 9. Voy a poner una S para no escribir todo. Después, yo ya sé igual con la respuesta, pero ¿cuál? Profecía y lenguas. Sí. Y su interpretación, ¿no es cierto? Ahora, 1 Corintios 12, 28 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad?
¿Cuáles aparecen acá? Apóstol. Sí, profeta. Sanidad. Y lenguas. Ahí aparecen todos. Siguiente pasaje. Romanos 12 del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien, ¿cuál de estos aparece entonces? Profecía, ahí quedamos con uno. Y Efesios 4 del 8 al 11. ¿Qué dice? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Bien? Apóstol y profeta o profecía. Ahora, cada pasaje tiene un contexto, cada carta, bueno, ahí creo que no llegan a ver, yo tapo. Esperemos que no caiga. Tiene un destinatario. Los corintios tenían sus problemas, romanos tenían lo suyo, que no tenían problemas en sí, que vayamos de caso, más que persecución, pero no eran problemas internos. Y bueno, los de Éfeso con lo suyo. Ahora, vieron que cada lista no aparece todo, o sea, es bastante gráfico. Cuando decimos que las listas no son uniformes, nos referimos a que cuando Pablo hace una lista, hay determinadas cosas que él tiene en mente al hacer esa lista. Y que los dones, nosotros decimos los dones, no es que haya uno más importante que el otro, pero dependiendo la situación, ¿sí?, sea de la carta o sea la situación que tiene la iglesia o una determinada persona, hay dones que sí pueden ser de mayor valor en esa circunstancia que otros. Por ejemplo, Pablo cuando hablaba a los corintios, él le decía, si alguien incrédulo entra y ustedes están hablando en lenguas y nadie interpreta, no les sirve para nada. Por eso él les reprende y ubica el de lenguas por último, como para decirle, preocúpense por las otras cosas primero, ¿sí? Que profecía, sanidad, que es algo que la gente ve, ¿no?, que no tiene nada raro, él les ubica un poco mejor y casi siempre él busca que el de profecía tenga preeminencia. Profecía en el sentido no de decir el futuro, ¿sí?, sino de ser un profeta en el sentido de predicar la palabra de Dios, de predicar la palabra profética. Entonces depende de la circunstancia que esté viviendo una iglesia, por ejemplo, hay dones que van a ser más necesarios, si se quiere decir de una forma, o van a tener un mayor rol que otros, ¿no? Por ejemplo, ahora está empezando la obra Nitambe Guazú. Ahí, ¿qué dones tal vez sean más necesarios? Evangelista mínimo, uno sí, alguien que pastoree, alguien que esté ahí sirviendo, porque muchas veces llega gente que no conoce al Señor, saludando. ¿Qué don tal vez o qué rol no sería tan necesario? Pienso capaz, si falta alguien que tenga el don de administración, y no pasa nada. Uno dice, el don de administración, ¿qué puede ocuparse? Por ejemplo, que contar la ofrenda, ponele. Que alguien que administre bien, o sea, mínimamente. Alguien que se ocupe de que las cosas estén en su lugar. El domingo pasado juntamos la ofrenda en un portamate. Y era lo que teníamos a mano porque está empezando, somos pocas personas. Bueno, nosotros fuimos de visita. Y así va sucediendo, pero que haya alguien que tenga evangelista o alguien que comparta la palabra, eso sí, ¿sí?, que no falte.
Entonces, no es que hayan dones más importantes, sino que dependiendo de la situación, va a ser mejor que haya algún don antes que otro. Sí. ¿Se podría hacer como una comparación con el Antiguo Testamento donde, por ejemplo, Ujú. cuando hizo falta el maná, hubo maná? Claro. Cuando no hizo falta más, se terminó el maná. Sí. Mismo cuando levantaron las serpientes, que lo que necesitaban era sanidad. Ujú. Y bueno, en ese momento hubo sanidad para todos y mire la serpiente. Y bueno, después eso se terminó. Incluso creo que destruyeron la serpiente, una cosa así. Creo que le idolatraron y después sí. Sí. Sí, Dios va ubicando gente y poniendo dones o despertando dones en base a la necesidad. Nuestro trabajo es simplemente estar atentos a las necesidades y también si el Señor nos está moviendo a algo para hacerlo. Y bueno, vimos hasta ahora de las listas, no eran completas, no son precisas, uniformes tampoco y no son discriminatorias. 1 Corintios 12:7, ¿qué dice? Acá está. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, ¿sí? No son discriminatorias en el sentido de que el Espíritu da tanto a hombres como mujeres dones, da a argentinos y españoles, le da a gente de distinto poder económico. No interesa, al Espíritu no le interesa esas cosas, Él da sin discriminación, no hace acepción de personas. ¿Vamos bien hasta acá? Y vamos a entonces hacer rapidísimo, como para ejemplificar, cómo clasificar los dones. Hay distintas clasificaciones, dependiendo del autor que uno lea. Si ustedes leyeron alguna vez literatura, se van a encontrar con un montón de formas, dependiendo del contexto, dependiendo de la denominación, ¿no? Hay muchísimas formas. Los más habituales, me trae este más cerca, son las que usan clasificaciones dobles o triples, que suelen ser, les doy de ejemplo, ¿sí? O sea, acá, la mayoría usa la clasificación triple. Dicen, existen los dones de el habla, o del decir, o de la comunicación, o cualquier sinónimo que se les ocurra, que bueno, profecía, lenguas, interpretación, exhortación, etcétera, cosas de habla. Después, dones de acción, o del hacer, o dones prácticos, también algunos lo dicen, que pueden ser sanidades, milagros, don de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, dones de conocimiento o de saber. Se me mezclaron las letras ahí. Dones de saber, ¿no? Que discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, como leyó. Ya me está corriendo mi despertador. Me quedan 10 minutos. Otros lo pueden poner como dones orales, de señales, dones de revelación, dones de inspiración, pero básicamente todos tienen esta idea, ¿no? Lo clasifican de la mejor forma que pueden. Después hay clasificaciones, da otro el autor, según la función. Él dice, el primero es autenticar el mensaje de Dios. Vamos a poner una A para no escribir todo. La A es autenticar el mensaje de Dios, que son los dones, por ejemplo, de apóstol, acompañado de las señales, de los milagros. Nosotros cuando vemos que Dios hablaba, daba revelación, casi siempre, normalmente, Él acompañaba de algún milagro, alguna señal para poner el sello, ¿no? Decir, esto, palabra de Dios. Con Moisés pasaba, ¿se acuerdan? Deja ir a mi pueblo. ¿Y qué pasó? Muchísimas señales. Que no es que fue mucho, si vamos al caso, porque cuando la palabra misma, con P mayúscula, vino y reveló a Dios, Jesucristo, la cantidad de señales que se hicieron, según Juan, no alcanzarían los libros de este mundo para escribir lo que Él hizo.
hablaba y con señales autenticaba el mensaje de Dios, ¿no? En el caso de Jesús, el mensaje suyo y de su Padre. Eso está también en Hebreos, que nos dice que con señales y prodigios la palabra de Dios era puesta como segura, como un ancla, y si descuidamos la salvación tan grande, dice, que nos fue dada con semejante cantidad de, ¿cómo se podría decir? Aseguración, no sé si existe la palabra, de seguridad, ¿qué nos pasará, no? La segunda, primero, autenticar, según esta otra clasificación. La segunda es conocer la voluntad de Dios. Bueno, ahí dice voluntad de Dios. Por ejemplo, el don de profecía, de enseñanza, ¿no? Cómo podemos hacer para conocer lo que Dios quiere de nosotros. Y por último, esta clasificación de este autor dice de administración, que ahí podrían entrar el pastoreo. Claro, esta es otra más. O sea, esta es una forma, esta es otra. Acá tengo 1, 2. Después tenés de administrar las cosas de Dios, sea de pastoreo, de administración per se, ¿no? Y también dice, por ejemplo, los dones de activación, activación de la obra de Dios. Por ejemplo, el diaconado, dones de servicio, misericordia, hospitalidad, etc. De alguna forma son todas bastante parecidas la forma de clasificar, pero de nuevo, como dijimos hoy, al tener los dones en la Escritura como no algo de estudio específico, que Pablo dice, bueno, vamos a estudiar ahora los dones, él está tratando otra cosa y habla de los dones, es difícil clasificarlo. Ya de por sí es difícil nombrar la lista, clasificarlo es más difícil. Y acá hay otra clasificación más, si quieren, solo para que se den cuenta de lo complicado que es. Hay otro que dice que hay dones naturales y dones sobrenaturales. No tienen nada que ver con lo que dijimos la vez pasada de los talentos y los dones espirituales. Esto es otra clasificación. Esto es clasificación de los dones espirituales. ¿Qué es lo que dice esta persona? Bueno, los dones naturales son los que se relacionan con cosas que las personas podemos hacer de por sí. El Espíritu Santo lo toma y lo usa para su gloria. Por ejemplo, la enseñanza, el don de sanidad, dice él. Por ejemplo, tenemos médicos y bueno, le da a algún médico el don de sanidad para que ore por la persona y se sane, don de ayudar, etcétera, etcétera. Y dice, los sobrenaturales son capacidades que superan nuestra naturaleza, ¿no? Aunque la primera también supera la naturaleza, pero bueno, como hacer milagros, profecía, cosas que ya no es algo que yo hago por mi cuenta, por así decirlo, aunque también lo otro no lo hago por mi cuenta. Pero vieron lo complicado que es todo esto. Otro más, y el último que les anoto, dice hay dones permanentes, y este se suele escuchar bastante también, y dones temporarios. Por ejemplo, temporario el apostolado, ¿sí? Bueno, eso la mayoría de la teología conservadora creemos que el apostolado fue en el primer siglo y no sigue más, ¿no? El apostolado con A mayúscula. Y bueno, permanentes, tenemos muchos dones hoy día que siguen siendo, ¿no? Nosotros, que ahí va la pregunta, vamos a tomar una clasificación que hace Pablo Deiros, que es una clasificación que la estudiamos con el pastor Francisco, nos pareció interesante, y no hay ninguna de estas. Este es solo para mostrarle lo difícil que es, ¿no? Y vamos a clasificar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Acá son 3, ¿no? 3 hasta acá 4. Nosotros vamos a clasificar en 8. ¿Cuáles son? Bueno, sigan viniendo y vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque sí. La que vamos a estudiar del libro, ¿sí? Vamos a usar una clasificación y puede alguien decir, no, a mí no me parece. No hay problema. No hay problema. La clasificación no es una cuestión de doctrina de primer orden que vos decías, no, yo me quiero esa y, no, te echamos la iglesia. Nada,
tampoco habla pavada. Es una cuestión de intentar hacer un esfuerzo por estudiarlo mejor a los dones. Si querés tomar alguna de estas, no hay problema. ¿Sí? Es solo una ayuda de estudio. Claro. Los dones de por sí, o sea, lo complicado a veces de clasificar es que uno separa, ¿sí? Dones que muchas veces están juntos. El de evangelista, por ejemplo, muchas veces viene acompañado de hospitalidad o de ayuda. Vieron que los capellanes suelen tener esos dones. Y tal vez uno es de un tipo y el otro es de otro tipo y estamos separándolos en nuestra clasificación cuando en realidad muchas veces aparecen juntos. Y así con muchos otros roles también. Entonces, bueno, la clasificación es para mera ayuda mental. Podríamos no clasificarlos también, no hay problema. O sea, no pasa nada, es solo para ayudarle a la cabeza.